¿no? El cáncer de píloro, todo lo que se es cáncer. Entonces 16.4 en el cáncer que está en la región prepilónica, 16.3 en el andro, en el cuerpo, 16.2 y así sucesivamente se pasó solito. En el fondo, y el cardias. El cardias es una parte especial que se ve junto con el esófago, que es el cáncer de la unión gastroesofágica. 5 centímetros para abajo y 5 centímetros para arriba, todo esto se llama la unión gastroesofágica, que es una clasificación especial de Seward de cómo se utiliza. Y este es, ustedes lo conocen todos, Napoleón Bonaparte. Su batalla principal la perdió ¿con quién? Con el cáncer gástrico. No solo Waterloo en 1815, sino muere en 1821, el año de la independencia de Perú, en la isla Santa Elena. Le hace una autopsia el doctor Francisco Antonomachi, que era el médico de la cárcel, y dice que su estómago, ay que me chupa, está apurado. Describe que el estómago estaba lleno de material oscuro, que era melena, que estaba sangrando, y en su interior se encontró una lesión ulcerada, de bordes indurados. El epíplomo estaba indurado y los ganglios aumentaban de tamaño. Que nos decía que era un cáncer localmente avanzado, que se había diseminado por la cavidad peritoneal, por eso el epíplomo estaba carnificado, ¿no? y por la vía de los ganglios, que es la manera clásica como se define. Sin embargo, la primera gastrectomía se hizo en abril de 1879. Napoleón ya murió en 1821, no había hecho nadie en ese entonces gastrectomías. Y la primera la hizo un cirujano francés, Pean. Tenemos la pinza de Pean, que se usó también en cirugía, de Pean, dando una clase de cirugía. Así se daba la clase, así se operaba, no existían los guantes, no sabían muchas de esas cosas, operaban con ropa de la calle, fíjense, ¿no? Este era el anestesiólogo, lo que tiene ahí es un paño con éter, le ponían éter para que se duerma la paciente, fueron las primeras anestesias que así se intentaba hacer. Y fíjense, las cosas limpias, su mantelito, pero nada de la asepsia, porque no pensaban que las bacterias producían enfermedad. En 1881, Bilbot, que también ya por lo menos usaba mandil, ¿no? Pero siguen operando a mano limpia, ¿no? Y estos los alumnos, gente mayor, muchos años se llevaba a la medicina, todos los alumnos rodeaban al profesor viendo lo que estaba operando, ¿no? En 1881, el 22 de enero, hace la primera gastrectomía subtotal a una paciente, Teresa Heller, de 43 años. La señora sobrevivió a la cirugía, pero murió al poco tiempo, a los 4 meses. Fue anestesiada por el doctor Barbieri con una mezcla de cloroformo, y así empezó la gran cirugía del estómago. Por eso se le considera a Bilbot el padre de las gastrectomías. Años después, Schlatter saca todo el estómago, ¿ya? Pero no lo reconstruye. Y después, en 1891, hicieron una gastrectomía, pero siguiendo las técnicas de Rux. Ahí están mis alumnos de la mañana, ahí está el Rux, que preguntaba, ¿eh? Es una Y perfecta, se ha sacado el estómago, se ha unido el intestino al estómago, al esófago, y está cerrado el otro muñón, que es donde estaba el tiro. Se ha sacado todo el estómago y hay una anastomosis al pie, ¿no? Y los Rux. Y estos dos, así empezó la historia de la gastrectomía, era la época prehistórica. En el Perú, en 1904, el doctor Juvenal de Negri hace la primera gastrectomía subtotal distal con una sobrevida postoperatoria. En 1950, Gurmendi realiza la primera gastrectomía total con sobrevida operatoria. En el Perú, en Arequipa también se operaba el estómago, no sé si ustedes muy chicos no lo conocen, pero era José Luis Velarde Soto, ese puente que hay por la Facultad de Medicina de San Agustín, se llama Velarde Soto, ahora él lo hizo. En 1956 tenía un cáncer gástrico, no había endoscopía, se diagnosticaba con radiografía, y en el Hospital Royal Leche el doctor Sisto Chávez, ayudado por el doctor Aníbal Pepper, que era un anestesiólogo, hicieron una gastrectomía a este señor que fue alcalde, vivió
murió muchos años después de otra cosa, eso fue antes de que él sea Alcázar. Lo operaron en julio de 1993. Entonces, podemos decir que la historia del cáncer gástrico tiene 5 periodos. Este es el Centro Oncológico de Excelencia de la Fundación Mainetti, donde yo hice mi especialidad. Y este es José María Mainetti, que era el alumno predilecto de Fino Quieto, que lo operó a Evita Perón cuando tuvo su cáncer de cuello uterino, junto con otros famosos cirujanos que a usted le va a salir conocido, el doctor Pack. ¿Se acuerdan los puntos de Pack? Pack era un cirujano del Memorial Sloan Kettering y él fue a Argentina para operarlo con Mainetti. Y Mainetti dice que el desarrollo del cáncer gástrico se puede dividir en 5 estadios. Primero, el cáncer clásico, lo que ustedes hemos visto en la historia, que se inicia con Birroth y todos ellos de la época heroica, Pean, que hemos visto, Weizsäcker, Schlatter, Rux, hasta 1937, porque se hace el Congreso Internacional de Gastroenterología. ¿Qué pasaba? En esa época solo decían, debe tener cáncer gástrico y lo operaban, pero no pasaba más de eso, ¿no? Después viene un periodo de desarrollo clínico patológico. Bormann en 1926 se le ocurre ver directamente el estómago con un endoscopio, no era flexible, era rígido, por eso la mayoría de los cánceres creían que estaban en la región preepilótica. Y hizo esta clasificación que la vamos a nombrar varias veces porque es muy útil, la clasificación de Bormann. Así es como el gastroenterólogo ve el tumor. Un tumor elevado por hipoideo es un Bormann 1, un tumor que está hundido, ulcerado, una úlcera perfecta con los bordes endurados, como el que describieron en la autopsia de Napoleón, que es un Bormann 2. Un Bormann 3 es igual, pero ya hay una diseminación, ya es duro alrededor, y el Bormann 4 es difuso, diseminado, ¿no? Entonces, esta época empezó a entenderse un poco más cómo funcionaba el cáncer gástrico. Ya no era simplemente operarlo, como hacía Birroth, ¿no? Tanto era así que Birroth, no sé, creo que les conté que había operado a... Birroth era violinista, les conté la historia del... ¿no? Es que como los cambian, de repente me tocó otro grupo la otra vez. Birroth era violinista, y ¿cómo era la vida de los médicos en ese entonces? Se levantaban temprano y iban a clases, todos tenían clases de anatomía. La anatomía era la base del conocimiento médico, no había otra investigación. Después los cadáveres eran frescos, no había formol, y si había era muy caro, entonces apestaba. Entonces tenían que irlos a operar fresquito antes de que se malogre el cadáver, lo disecaban en las mañanas, que hacía que era fresco y no había mal olor. Después se lavaban y se iban a pasar visita y a operar, a hacer lo que tenían que hacer. Después de operar, se iban a tomar una cervecita al kiosco de frente y después a tocar música. Era el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Viena, o sea, no era un músico así nomás, no era de la tula nada más, no era un músico de verdad. Y después de eso se iban otra vez al barcito a seguir chupando, ¿no? Los viernes se chupan mucha cerveza. Y un día estaba chupando con el director de la orquesta y de repente el director de la orquesta vomita. Cáncer gástrico, no había endoscopio, nada. ¿Y ahora qué hago? Me dice, tengo que operar. De verdad, y confiaba en su amigo y lo operó. Lo operó y vivió Schumann. Y después le escribió una pieza que se llama La Heroica, por el famoso hecho que había hecho su amigo Birroth, y vivió. No había suero, lo hidrataban con hielo picado, y le ponían enemas de leche para hidratarlo. No existía el suero, no podía poner endovenoso. Entonces, el primer día le daban hielo picado y eso. ¿Qué hilo usaban? Hilo de coser. No había cadmio, nitril, sutura mecánica, nada de eso, ¿no? Y entonces la cirugía tenía que ser muy rápida, porque usaban éter, que era muy tóxico. Ese era el periodo clásico. Pero después empieza a replantearse, porque no era costumbre operar por operar. Describen lo que es el cáncer gástrico temprano, dicen que se desarrolla sobre un terreno preparado. En ese entonces pensaban que era una úlcera o una gastritis la que producía el cáncer gástrico. Describe lo que es el cáncer gástrico superficial, que solo está en la mucosa, y Goodman dice qué cosa es el cáncer gástrico incipiente, y Bormann colabora con la gran desarrollo. Y viene la tercera fase. Todos operaban el polo inferior, porque era fácil, porque podían verlo por el endoscopio, pero viene una época que había que conquistar el polo superior, la parte de arriba. Para conquistar el polo superior tuvieron que desarrollar primero la anestesia y la unidad de cuidados intensivos.
Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial solo se operaba el polo distal. Empezaron a operar el polo posterior y ya se empezó a hacer lo que ustedes han visto, la Iderrux y otras maniobras que se podía sacar todo el estómago. Y eso se debe gracias a la reanimación cardiovascular. En algunos momentos se podía entrar al tórax para seguir con la cirugía. Descendió la mortalidad postoperatoria y termina en 1950 con una rutina. La medicina, toda la medicina es una medicina de modas. Así como se viene la moda de la falda larga, de repente la minifalda, después vuelven los vestidos largos, así, igualito es la medicina. Entonces, al empezar a operar todo, vino la moda ¿de qué? De la gastrectomía total. A todo el mundo le sacaban el estómago, porque ya se podía. Entonces dijeron, mejor para cuidar a todos, le sacamos todo el estómago, ¿no? Y evidentemente hay problemas, ¿no?, de adaptarse a la nueva dieta, el DAP. Entonces, después que ya podían operar sacando todo el estómago y todo el mundo empezó a sacar todo el estómago, vino otra etapa que es un reajuste táctico. Dijeron, no, un momento, no se trata de sacar el estómago a todos, vamos a hacer un reajuste táctico. Entonces viene el concepto de cirugía radical, que se puede hacer una gastrectomía total o subtotal con radicalidad, es decir, sacando todo el contenido ganglionar que lo rodea. Entonces se puede sacar toda esa parte. Eso quiere decir que es una buena cirugía oncológica, ¿no? Sale el concepto de la linfadenectomía, que lo estaban viendo ahí, ¿no? Y acá hay grandes cirujanos como Juan Steen del Carpo en Argentina y Mónica. Y empieza así la gran héroe de la cirugía gástrica. La cirugía gástrica fue un periodo en que muchos se operaban estómago. Fíjense, cuando yo empecé a estudiar medicina, no existía la ranitidina, dirán hace cuántos años. ¿Y qué hacíamos? Los cirugías más frecuentes eran vesícula apéndice, ¿no?, evidentemente, y cirugía para la úlcera. ¿Y qué hacía? Hacíamos vagotomías. Entraba el cirujano y cortaba los vagos para que el estómago no produzca tanta acidez. Le hacían vagotomía selectiva y después ultra selectiva. Cuando surgen los primeros antiácidos, de verdad, porque el antiácido del hidróxido de aluminio, ustedes saben que no es muy bueno y era lo que se usaba, surge primero la cimetidina y fue una revolución. Dejó de operarse estas cirugías del estómago y después, ¿qué pasó? Todos los que tomaban cimetidina, que generalmente eran los borrachitos, empezó a crecerle las mamas, a hacer competencia a las chicas. Entonces dejaron de tomar cimetidina. La cimetidina produce más crecimiento de la mama en los varones. Entonces salió la ranitidina, que reemplazó a la cimetidina, y ahora estamos con el omeprazol, el esomeprazol y todas esas cosas. Pero antes no existía, se operaba las gastritis rebeldes que no podían curar, especialmente si habían tenido una hemorragia como tuvo el amigo de Bell. ¿Y el estado actual qué pasó? En 1966 hace un congreso internacional en Tokio y define qué cosa es un cáncer gástrico incipiente. Surge lo que ustedes ya conocen, el TNM, la Unión Internacional contra el Cáncer saca el TNM, entonces ya estadificamos, ya no operamos por operar, ¿no? Surge la quimioterapia, disminuye en general la incidencia del cáncer gástrico. ¿Por qué? Surge el refrigerador. Ya no todos, antes en todas las casas tenían los jamones colgados, la carne con sal, que había que guardarla, no había refrigerador para guardarla, entonces hacían jamones embutidos. Y se consumía mucho jamón embutido y eso parecía que era, como vamos a ver, uno de los factores de riesgo para el cáncer gástrico. Encuentran al bichito que ustedes ya lo conocen, el Helicobacter pylori, le echan la culpa de la gran cantidad de cáncer gástricos al Helicobacter pylori, y en 1922 en Singapur hacen la primera laparoscopía para cáncer gástrico. Entonces, este es el estado actual. A veces encontramos cáncer gástrico muy temprano, no sé si logran ver, simplemente como una manchita que se ve acá, eso es lo ideal, pero no siempre se consigue y eso se logra ahora gracias a la endoscopía, ¿no? El problema grave del estómago es que está en la hipermeastía. Este estómago está acá abajo. Lo hemos levantado simplemente por razones didácticas, ¿no? Pero la posición es así hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene gran vascularidad que va directamente a la aorta, al tronco celíaco. Por eso es que los tumores fácilmente se van a diseminar, ya sea por la vena cava, fíjense la cantidad de vasos, o directamente sanguínea, y van a invadir los órganos que los rodean. Por eso es un lugar estratégico, ¿no? Tiene la arteria cólica derecha, la cólica izquierda, que está por el otro lado, muy cerca al vaso, muy cerca al páncreas, entonces fácilmente puede invadir el tronco celíaco y la vena esplénica, lo cual lo hace ya inoperable. Y junto con todos esos vasos
hay una gran cantidad de ganglios perigástricos en la curvatura mayor, la curvatura menor, un poco más alejados en el pedículo hepático, en el pedículo esplénico. Y la otra cosa, la posición del estómago varía mucho. Fíjense cómo el estómago puede a veces estar debajo de los arcos costales, a veces llega casi a la pelvis. Las señoras que son muy curvilíneas, las señoras de la sierra que usan chupi, se aprietan bastante para cuando vayan a hacer su práctica. Fíjense, cuando viene gente de la sierra, tienen 60, 70 años, se quitan el chupi, tienen un cuerpecito la señora, porque andan siempre apretadas. ¿Qué pasa? El estómago está en la pelvis. Pero cuando les duele acá abajo, que está doliendo el estómago. Entonces, fíjense, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Así que, chicas, si quieren ahorrar el cirujano plástico, chupi. Y este es el otro problema, los ganglios. Fíjense la cantidad de ganglios. Durante una época era el hobby contar cuántos ganglios sacaban. Fíjense, grupos 17, 18, 19, 20, grupos 110, 112, 120, son 22, 23 grupos. Todos son los grupos ganglionares que drenan el estómago. Evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, nunca se rompen toditos, no se puede, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización, incluso hay programas en la computadora, te dicen, este tumor está a 2 centímetros del píloro en la porción anterior. Entonces, te dice, en la porción anterior está acá, hay que sacar el 6, el 10 y el 5. O si está en el cuerpo, hay que sacar el 10, el 4, el 2 y el 19. Pero, en general, los dividimos en 3 grandes grupos. Los grupos perigástricos, que están alrededor del estómago, los grupos que están en los grupos mayores, el tronco celíaco, el grupo hepático, ¿no? Debajo de la cava, peripancreáticos, y los que están a distancia, por ejemplo este que ya es mesentérico, y ya vendría a ser prácticamente a distancia. Entonces hay grupos del grupo peripancreático lejos del estómago y mucho más lejos, ¿no? Y otro concepto importante que a la mañana veíamos con los que hacíamos prácticas, que el cáncer se disemina por distintas vías. Puede ser por extensión, por ejemplo, del cable, el tumor puede subir al estómago. Puede ser en profundidad, perfora la cavidad, invade, por ejemplo, el páncreas. O perfora la serosa y se va a caer en la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, cuando divide en profundidad, va a invadir cualquier órgano que lo esté rodeando. Puede invadir el hígado, acá encima aquí está el colon. Frecuentemente invade el colon transverso, ¿no? En extensión hacia el esófago o el estómago, por vía peritoneal, tenemos el tumor de Crüger, es un tumor en el ovario, que no es más que metástasis del cáncer de estómago que ha llegado al ovario, se llama tumor de Crüger. Implantes peritoneales, en el peritoneo se implantan tumores, y el signo de la Madre María José, que es una metástasis detrás del ombligo. Ojalá que algún día la puedan ver, es muy interesante. Y la parte más avanzada de la vía peritoneal es la citis. Cuando un paciente tiene asitis por cáncer gástrico, quiere decir que está todo diseminado. Y por vía sanguínea, ¿a dónde va? Al hígado, al pulmón y a los huesos. Y por vía linfática, a todos los grupos ganglionares que nos rodean. N1, hemos dicho, son los que son perigástricos. N2, los que ya están en los principales grupos hemáticos que los rodean. El tronco celíaco y las vías hepáticas, ¿no? Acá ven una diseminación peritoneal, estamos operando todos muy contentos, y fíjense, en el peritoneo se encontraban estas bolillas. Quiere decir que ya el cáncer se había diseminado, es un estadio 4. Así y todo, cuando ya estamos en el caso, igual operamos. Porque el cáncer gástrico y el cáncer del aparato digestivo, la mejor paliación es la resección. Si hay un tumor y lo podemos resecar, siempre es mejor porque el paciente no se va a obstruir, no va a sangrar y no va a progresar. Y esta es la Madre María José, ¿no? Julian Dempsey, su verdadero nombre, ustedes las monjas se cambian de nombre. Ella era la instrumentista, era una enfermera, instrumentadora de Mayo. Ustedes han escuchado los hermanos Mayo, eran unos famosos cirujanos, ahí en Estados Unidos, la clínica Mayo, fundada por ellos. Y ella era su instrumentadora. Y entonces le preparaban al paciente, lo limpiaban. Y cuando encontraba un ombligo así salido, duro, que la paciente tenía un cáncer gástrico, uno decía, esta va a ir mal. Esta va a ir mal. Y pasaba, abrían y encontraban todo diseminado. Ya es un signo de diseminación peritoneal. Me recuerdo esta madre que se fijó eso, Mayo, le puso el nódulo de la Madre María José de Julia Dempsey. Y es un signo de diseminación peritoneal, que varias veces se puede encontrar.
Entonces, en la histología, en el estómago hay tumores benignos como este pólipo, sí. Hay pólipos gástricos, hay páncreas ectópico, que son muy raros, pero hay. La mayoría son tumores malignos. Y la gran mayoría, fíjense, el 93% son adenocarcinomas. Es el cáncer más frecuente del estómago. Le sigue muy cerca el linfoma, los leiomiosarcomas. La mañana alguien me preguntaba, que se llaman los GIST. Van a tener una clase especial de GIST con la doctora de Guirel. Tumor carcinoide, que lo vamos a ver después de la clase, 0.3%. Y otros 0.1 más raros, hay sarcomas, carcinosarcoides y todo lo demás. Entonces, hay varios tipos, pero este es un resumen, ¿no? Pero, como ustedes ven, realmente hay dos tipos de clasificación, la clasificación de Viene y la Padova. Estas son enfermedades preneoplásicas. No hay displasia, hay displasia, pero hay dos tipos de displasia. Y hay una displasia intraperitoneal de bajo grado y alto grado. Esta displasia es como el NIC del cuello uterino, ¿no? De bajo grado y alto grado. Los de alto grado son los que están por volverse una neoplasia. Entonces, un Padova 4 hay sospecha de invasión, el 5 y es un adenocarcinoma, ¿no? El del Viena es parecido a lo anterior, hay una correlación viendo que haya displasia de bajo o alto grado. Y la clasificación que más usamos, que también en la mañana alguien me preguntaba, era la clasificación de Loren. Loren es un patólogo inglés que dijo que hay dos tipos de cáncer gástrico. Uno intestinal porque hay glándulas, que también le dicen glandular, ¿no? Es el 53%, en pacientes mayores, generalmente hombres, tienen mejor pronóstico, pero muy diferenciados. Y este es el otro grupo que es difuso, ustedes ven, es todo difuso. Estos van a la lititis, es tiene, ¿no? El 23% generalmente da en pacientes jóvenes, más en las mujeres, ¿no? Tiene un crecimiento difuso, no hace esas úlceras que hemos visto, sino se va diseminando en toda su mucosa, y por eso son los que generalmente hacemos la cectomía total, ¿no? Entonces tenemos un intestinal expansivo, varía el autor el porcentaje. Este es un trabajo que se hicieron en el Perú, ¿no? En Lima, ¿no? Sobre 40 casos. En el Perú era más frecuente el intestinal, 33%. Crece sobre una metaplasia de mucosa intestinal, apariencia glandular, como ya hemos dicho, por eso se llama intestinal, crecimiento expansivo, frecuente en zonas de alto riesgo. Y el difuso, un infiltrante, que en este estudio encontraron el 53%, da metástasis temprana en zonas jóvenes, especialmente mujeres, y frecuentemente en zonas de bajo riesgo y está asociado a factores genéticos. Acá viene el tipo intestinal, el difuso, el Loren, y a veces hay un tipo mixto que es el 3 que hay, una mezcla de los dos. Antes lo mismo para decirles cómo se ha ido clasificando. En comienzo, en el 65, todos usábamos la clasificación de Loren. Después Nakamura en el 68 empezó a entrar con la clasificación de diferenciados y no tan diferenciados, que cada vez se ha hecho más frecuente, y ahora en el 2019 usamos esta clasificación de la WHO, que son cánceres papilar, tubular sólido, pobremente cohesivo, y acá estos son los que son los difusos de Loren. Tienen poca cohesividad, se separan, son el ganilo de Celio. Estos son mucinosos. Y hay tipos especiales que son mucho más raros, por lo que les decía ese porcentaje. Incluso hay uno que se llama el adenocarcinoma hepatoide, que es el más agresivo de todos ellos, son más raros. Entonces, en resumen, podemos decir que hay muchos cánceres gástricos, la mayoría adenocarcinomas, los más agresivos son los indiferenciados o pobremente cohesivos. Los papilares tienen mejor pronóstico, estos son los del anillo de Celio, ¿no? Que también son de mal pronóstico. Los mixtos son malos también. En general, todo cáncer gástrico es malo. La sobrevida del cáncer gástrico, como vamos a ver, es poca, ¿no? Y hay unos cánceres gástricos especiales que no están asociados al papilomavirus, sino al Epstein-Barr virus, ¿no? Este es el hipo epitelial, hipocrom y convencional. Estos están asociados al virus Epstein-Barr. El Epstein-Barr virus en el Perú es endémico en la zona de la sierra. Por eso viene mucha gente de la sierra
con cáncer gástrico avanzado, ¿no? Y hay muchos cánceres gástricos en los cuales la herencia tiene que ver. Por ejemplo, en Jujuy hay toda una familia que ya dice que la familia tiene cáncer gástrico. Todos tienen cáncer gástrico, ¿no? Entonces, acá tienen la clasificación intestinal, cada vez está avanzando en genómica para tratar de entenderlos, y vemos que las alteraciones moleculares en el cáncer tipo intestinal son diferentes del tipo múltiples. ¿Y esto para qué sirve? Al tratamiento posterior. El intestinal, por ejemplo, son más sensibles al 5-FU y a los aliplatino. En cambio, el difuso es más sensible al cisplatino. Entonces, hay que orientar el tratamiento posterior de acuerdo al tipo morfológico que predomina, ¿no? Ya hemos visto que el intestinal tiene mejor sobrevida, en cambio el difuso tiene peor sobrevida, ¿no? Y en general podemos decir, como en cáncer de mama, ustedes han visto que hay varios tipos, todos los criterios positivos, negativos, ¿no? Luminal A, luminal B, R2. Igual, basados en la clasificación de Lode, se empezó a hacer un mapeo genético y se ha visto que hay 4 tipos principales de cáncer gástrico que tienen ciertas características genéticas, cierta ubicación y también cierto pronóstico. Acá está más o menos el resumen. Uno, porque lo acabamos de mencionar, por eso voy a empezar por este lado, asociado al Epstein-Barr virus, ¿no? Que es mayor en varones que en mujeres, predomina el tipo intestinal, frecuentemente localizado en el fondo o en el cuerpo, y estos son los genes que están alterados en este tipo de cáncer, ¿no? Cada vez se está identificando más estos 4 tipos de cáncer. Otro que le sigue es el de inestabilidad satelital, es este, ¿no? Que es más frecuente en mujeres, el tipo intestinal, el clásico intestinal, más frecuente en mayores que en jóvenes, y con toda esta característica, ¿no? El cáncer gástrico superficial, tanto en hombres como mujeres, generalmente distal, o sea, prepilórico, ¿no? Y el sí es el tipo intestinal con todas estas variantes. ¿Cuál es la ayuda? Es que ubicando estos genes con el tiempo vamos a poder tener mejor forma de glándulas. Realmente hace un gran avance el estudio del genoma. Todavía no estamos tan avanzados como en mama, pero se está avanzando, ¿no? Entonces acá tiene un resumen de lo que les decía, ¿no? El tipo de lo bien este para el virus, inestabilidad satelital, estabilidad genómica y el ciclo, ¿no? ¿Cuáles son más frecuentes? Unos varones, mujeres, ancianas, qué diferencia hay cada uno. Y esto es lo que se llama medicina de precisión. Nos permite decir, yo tengo este tipo con esta mutación. Entonces, si yo bloqueo esta mutación, voy a poder curar mejor, especialmente en casos avanzados. Todavía no está esto del todo, pero cada vez se está haciendo más. Lo importante es aprender a diferenciar las úlceras. Todo el mundo puede tener úlceras, pero hay úlceras benignas y malignas. Fíjense, la benigna tiene una forma regular, en cambio las malignas son irregulares. Los contornos son nítidos, bien definidos. En las malignas está mal definido, no sabes dónde empieza, dónde termina. El fondo no necróticos en las benignas, en las malignas el fondo es necrótico, ahorita lo vamos a ver. Los pliegues gástricos llegan hasta la úlcera en las benignas, y en cambio en las malignas no llegan, no confluyen en la úlcera, se quedan lejos. Por eso el patólogo al mirar nos dice, este es un cáncer. Consistencia en la benigna está conservada, en malignas son friables. Son tan friables que hay algunos maricones que cuando les tocan sangre ya se van corriendo, porque sangran mucho. Entonces no tenemos una buena muestra, y entonces imagínense el pobre paciente que volverle a hacer endoscopía. La mucosa que lo rodea es normal en las benignas, en cambio en las malignas ya se altera el patrón, es un patrón más vascularizado que pierde la rugosidad que normalmente tiene. Gastritis atrófica no hay en las benignas, pero es muy frecuente en las malignas. Incluso antes de la endoscopía se diagnosticaba poniéndole una sonda nasogástrica y se sacaba el líquido. Si el líquido no era un pH ácido, como debe ser el estómago, hacían diagnóstico de cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque es una gastritis atrófica y ya no está produciendo ácido clorhídrico. Y hemorragia, generalmente la benigna está en el fondo, en cambio en las malignas está por todos los bordes, por eso sangra fácilmente. Y vamos a regresar a la clasificación de Borman porque acá vamos a ver
polipoides elevadas, dos superadas, la clásica, esta es la de Napoleón, fíjense los bordes bien elevados, el centro necrótico, ¿no? Las áusteras del estómago, las líneas del estómago, fíjense, no llegan a la úlcera. Hay una zona alrededor de la úlcera y que los pliegues gástricos no llegan. ¿Se nota? La nota bien clara se ve aquí. Entonces se quedan los pliegues lejos de la úlcera, no llegan, porque ya hay una alteración submucosa, ¿no? Ese es Borman 1, Borman 2, la Borman 3 se empieza a diseminar por los costados y la Borman 4 es el infiltrante o que se conoce también como el infiltrante plástico. Acá tiene lo mismo, ¿no? La clasificación de Borman. La Borman 1 es la que tiene mejor pronóstico, la Borman 4 es la que tiene peor pronóstico, ¿no? Y está asociado a los tipos de cáncer que tenemos. Y también se habla de cáncer gástrico temprano cuando el cáncer está por encima de la submucosa, solamente la mucosa está alterada, ¿no? Y tiene igual que el otro, puede ser tipo 1 prominente, tipo 2 es superficial, tipo 3 ulcerado, pero no llega a la submucosa, una mezcla del tipo 3 más 12 y el 4 que es más profunda, pero sigue siendo superficial, sigue estando en la mucosa. Acá ven un cáncer gástrico en la mucosa, y los pliegues se separan, no llegan hasta la úlcera. Lo ideal es operarlos así, cuando recién está más pequeño. Bueno, la distribución mundial del cáncer gástrico varía. Es más frecuente en los países menos desarrollados, en los países de Asia es más frecuente, pero entre los países no desarrollados, fíjense, está África. Y África no tiene mucha incidencia de cáncer gástrico. Fíjense los rusos, el cinturón de fuego del Pacífico, que es todo esto, tenemos una alta zona de producción de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, la distribución del cáncer gástrico es irregular. Estoy apurando. No camina. Ahí hemos estado viendo el cáncer. Entonces, el Globocan, como ustedes saben, es el cáncer a nivel de todo el mundo. Siempre anda un poco atrasado, no es que mi diapositiva sea atrasado, demoran años en actualizarse. Esta es la última actualización. Para ver cómo va el cáncer gástrico comparado con los otros cánceres. En el año 2020, fíjense, el cáncer del estómago ocupaba el cuarto lugar. Hombres y mujeres. Pulmón, próstata, colon recto y estómago, ¿no? Y en mujeres ocupaba el séptimo lugar. Mama en primer lugar, colon recto, pulmón, cervix, tiroides, los que van a ver mañana tiroides, fíjense, en el Perú también es muy alto el tiroides, y cuerpo uterino y después estómago. En los hombres en el cuarto lugar en el mundo, en las mujeres en el séptimo lugar. Pero, como le dije, esto varía. En Europa, por ejemplo, hay países que tienen alta incidencia como Portugal, ¿no? Los países balcánicos, los países del norte, los países, estos paisitos, lo demás es raro el cáncer gástrico, por eso no hay mucha experiencia. Siempre en mujeres es menor que en varones. Fíjense, 1 de cada 91 europeos hacen cáncer gástrico, 1 de cada 200 mujeres europeas hacen cáncer gástrico. Es poco frecuente el cáncer gástrico. Y acá en el siguiente cuadrito vamos a ver la edad. En Europa es como nosotros, es más frecuente mayor de 70 años, entre 45 y 69 empieza a aumentar, pero en menores de 19 años es raro. Cuando salen menores de 19 años generalmente es hereditario. Pero en general el cáncer gástrico está disminuyendo su mortalidad, ¿no? Cada vez está disminuyendo menos la mortalidad por cáncer gástrico porque se hacen más endoscopías, se encuentra cáncer más temprano y cada vez también hay menos cáncer gástrico. En el Perú, el cáncer gástrico en varones es el segundo. Después del cáncer de próstata, el segundo es el cáncer del estómago. En mujeres, después del mama, cuello uterino, el cáncer de estómago es el más frecuente en el Perú, ¿no? Y en ambos sexos, el cáncer del estómago es el tercer cáncer más frecuente después de próstata y mama. ¿Por qué? Porque somos un país que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, nos gusta comer rico, cevichito, pollito a la brasa, entonces vamos a ver todo lo que pasa.
En cambio, en los gringos, fíjense, esta es la incidencia de cáncer en los gringos, no hay cáncer en el estómago. ¿Entienden? Hay cáncer de esófago, pero no hay cáncer de estómago. ¿Ah? No es frecuente. Los gringos rara vez tienen cáncer de estómago. Tendrá algo que ver la raza, el saneamiento ambiental, no sé. El cáncer no surge de repente. Como en todo, es un proceso. Primero no hay displasia y después de 5 años puede haber una displasia leve, que se demora 5 años más, 10% de ellos se puede convertir en moderado. Pero también esta displasia leve puede retroceder si le damos tratamiento o si cambia el hábito de vida. La displasia moderada se puede convertir en displasia severa y esta en cáncer gástrico después de 5 años. De la displasia severa, 50-90% puede convertirse en cáncer gástrico. Este es un cáncer gástrico. Entonces lo importante es que no lleguemos a esto, ¿no? Encontrar displasias leves, moderadas y darles el tratamiento adecuado para evitar que siga avanzando y así evitar el cáncer. Este es un cuadro de Pelayo Correa, un famoso patólogo colombiano, que describió la carcinogénesis del cáncer gástrico. Como en una mucosa gástrica normal se vuelve gastritis crónica, después se vuelve una gastritis arteriológica, surge la metaplasia intestinal, la displasia y después la neoplasia. Y sin embargo, esto es todo reversible. Hay factores que lo van a prevenir, por ejemplo, beta-carotenos, frutas y verduras, vitamina C, todo esto nos ayuda a revertir esto y evitar que siga avanzando. Pero hay otros que nos ayudan a que siga avanzando. Consumo elevado de sal, el Helicobacter pylori, el pH ácido, favorece el crecimiento bacteriano, el tabaco en todos sus lugares. Y este es el modelo de Correa Pelayo, que está muy difundido en todo el mundo. Los americanos también lo reconocen, ¿no? Está con Pelayo Correa, cómo se produce el cáncer gastrogénico, en el cual el helicobacter pylori tiene un papel importante. No describimos como el colesterino, que de todas maneras tiene que haber papillomavirus para que haya cáncer colesterino. El cáncer gástrico no, porque hay otros variantes que pueden producir, como el papillomavirus virus, y vamos a ver que va a haber mucho más, ¿no? Simplemente para ver que la erradicación del Helicobacter pylori sí ayuda, ¿no? De hecho, el Helicobacter pylori positivo que lo han tratado, fíjense cómo termina el cáncer gástrico, en cambio cuando lo tratan, disminuye el cáncer gástrico, ¿no? Entonces aquí en la curva se da que tratar el Helicobacter pylori, los cuadraditos que están acá a la izquierda, sí disminuye significativamente, estadísticamente significativo, y por eso debemos tratar de luchar contra el Helicobacter pylori. Sin embargo, hay el enigma africano. Les han visto que África tiene poco cáncer gástrico, y eso se llama el enigma africano. Hay regiones en África con altísimas tasas de infección por Helicobacter pylori y bajas tasas de cáncer gástrico. 70-80% de los africanos del oeste están infectados por el Helicobacter pylori, pero no hacen cáncer gástrico. ¿Por qué será? ¿Alguien se pega? Porque se están durmiendo. Fíjese, hay este problema del Helicobacter pylori desde hace más de 60.000 años, porque encontraron en restos humanos primitivos en el estómago el Helicobacter pylori. Y a los africanos no les pasa nada. ¿Por qué? Por la dieta. Comen frutas y verduras tranquilas. Pero no comen sushi, no comen pollo a la brasa, ¿no? Puro frutas. Entonces, los factores del riesgo del cáncer gástrico tienen que ver con el Helicobacter pylori, sí, factores genéticos, factores ambientales y factores de la dieta. Todo esto se suma y puede producirnos el cáncer gástrico. No basta que haya uno nomás, tiene que haber todo. Está asociado a la dieta. En cambio son pescados salados, ¿no? Estamos nuestros parrilladas, pollitos a la brasa, ingesta excesiva de nitritos, dieta bajas en grasas o proteínas, alto consumo de carbohidratos complejos, ¿no? La sal, que es el salar de Uyuni, mala preparación de comidas, muchos ahumados, adobadas, saladas, la falta de refrigeración. Las comidas saladas, como les comentaba, surgió cuando no había refrigeradores. Ahora con el refrigerador podemos tener carne fresca sin necesidad de salada, ¿no? Mala calidad del agua potable tiene mucho que ver, y los fumadores. 45% de los cánceres de carne están asociados al tabaco.
El Helicobacter pylori es evidentemente un factor de riesgo y se ha determinado cómo es que el Helicobacter pylori va a producir una inflamación en la mucosa que va a terminar en una úlcera gástrica, una metaplasia intestinal y puede terminar en un cáncer gástrico. Y también, como hemos visto, eliminar el Helicobacter pylori sí es un factor preventivo, sí ayuda a evitar que siga esta cascada del cáncer gástrico, ¿no? Hay factor genético, como yo les decía, hay familiares que tienen mutados el RAS, el RET, tienen las E-caderinas mutadas. Entonces, si las E-caderinas, ¿se acuerdan de las caderinas? Mantenían las células pegadas, si están libres, fácilmente van a hacer metástasis, ¿no? Y el CEMIC. Y hay familias que tienen mucha carga genética, muchas alteraciones de estos y tienden a hacerlo hereditario. Estos son los síndromes genéticos más comunes, ¿no? El cáncer gástrico hereditario difuso, el síndrome de Lynch, que hay varias mutaciones y varios cánceres están asociados, la poliposis familiar adenomatosa también produce el síndrome de Liefeld-Menis y el síndrome de Peutz-Jeghers, son esas manchas café o con leche en las mucosas que pueden producir cáncer gástrico. Estos son los síndromes genéticos asociados. Y este es cáncer gástrico hereditario sin factor genético. O sea, no se ha asociado ninguno de esos factores genéticos conocidos, pero se sabe que hay 2 o más casos de parientes de primero y segundo grado, uno por lo menos a los 50 años, con cáncer gástrico. Con 3 o más casos documentados de familiares de primer y segundo grado con cáncer gástrico. Otros factores de riesgo, la presencia de pólipos adenomatosos, aumentan la incidencia de cáncer gástrico, por eso la poliposis familiar es un factor de riesgo. El síndrome de Mennetier es un tipo de poliposis, es raro, pero produce la anemia perniciosa. Los que tienen grupo sanguíneo A, entre los japoneses, por ejemplo, tienen más cáncer gástrico, no sabemos por qué, y la historia familiar. Hay otros factores más raros, como el talco, muchas veces decían el talco, por ejemplo, los que trabajan con el sillar, el polvito que van comiendo, podría ser uno de los factores del caso. En la China los han asociado con el pulido del arroz, que ese polvito que eso puede echar. El silicato hidratado de magnesio, similar al asbesto, también se le ha echado la culpa del cáncer gástrico, pero son más raros. Entonces, en resumen, podemos decir que para que se produzca un cáncer gástrico, tiene que haber Helicobacter pylori, la genética y la ecología alteradas. Hay problemas en la conectividad, distribución de recursos, calidad del agua, estatus social, generalmente gente más pobre tiene más cáncer gástrico, el género, lo visto en mujeres jóvenes es más agresivo que los varones, la cultura alimenticia es muy importante y la percepción del riesgo. Y también los sistemas de salud, la descentralización de la salud. ¿Cuál es el método para el diagnóstico temprano del cáncer gástrico? Endoscopía, pero nosotros en las postas no tenemos endoscopia. Accesos a servicios de salud y problemas de salud preventiva. Incluso en el Goyeneche hemos estado sin endoscopio casi un año. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pérdida de peso. Muchas veces con la anamnesis preguntando ya podemos suponer que se trata de un cáncer gástrico, como hizo Bilbo con su director de la orquesta, ¿no? El ganglio de Virchow, ganglio supraclavicular derecho, es clásico, ¿no? Pérdida de peso y anemia, son factores de riesgo. Siempre que vemos esto, en el examen físico hay que tratar de sacar la mayor información sobre el estadio del paciente, a ver si hay ganglios, si hay hígado grande, si hay algún ganglio a distancia, si hay el nódulo cisternario, ¿no? Y después estimar los riesgos del tratamiento. Puede ser que el paciente sea tan adelgazado, tan débil, que no pueda soportar la cirugía, ¿no? El cuadro clínico, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso. Pero si ustedes ven, esto es muy flujo, a cualquiera le puede pasar por cualquier cosa, ¿no? Sangrado digestivo y es una cosa diferente. Hematemesis o melena, sí hay que tener cuidado. Plenitud gástrica y disfagia. Muchos vienen así con ascitis. La ascitis, como ya hemos visto, es un signo de diseminación peritoneal. La hepatomegalia también, porque frecuentemente da metástasis hepáticas. El diagnóstico debe estar orientado a demostrar la presencia del tumor. ¿Dónde está el tumor? ¿No? Y escarificarlo. Eso nos va a permitir planificar el tratamiento, ver qué se va a hacer, ¿no? La endoscopía es muy útil. Esta es una endoscopía con imagen en banda estrecha. Así se ve normal, con banda estrecha se ve esto blanquecino. Es como cuando hacemos la colposcopía con
la solución de Schiller, que se cambia de color, igualito se puede hacer la endoscopía así, ¿no? Ya habíamos hablado, la seriada esófago gastrodenal, el doble contraste nos permite encontrar algunos tumores. Esto fue descrito por un japonés, Iyata, en 1952. Tiene la ventaja que nos dice dimensión del tumor y característica. Por ejemplo, nos dice, mire, esta parte está libre, acá no hay problema. Ah, pues ya, ¿no? La radiografía de tórax para detectar metástasis o la ecografía. Y mucho más sensible la tomografía, ¿no? Fíjense en una linitis plástica, esta es una seriada de esófago gastrodenal de estómago. Todo el estómago está tomado, ¿se dan cuenta? Por eso decimos es una linitis. Todo el estómago está. Es un carcinoma difuso de Lori que ha agarrado todo el estómago, ¿no? Y acá vemos también el símbolo de la manzana, mucho más clara, ¿eh? Parece que una manzana que se ha comido, han dejado el centro. Este es el pílori, la región prepilórica, acá está el tumor, se puede hacer entre los dos, ¿no? Y acá también se ve cómo está el tumor en esta parte del estómago, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho la radiología, más la endoscopía. Y la tomografía también, fíjense cómo se ve engrosado el estómago en la tomografía. Además, la tomografía nos puede ayudar para ver la metástasis y la invasión de otros órganos, ¿no? Acá ven una tomografía, ven un tumor bien redondito, bien elevado, tipo Borman 1, ¿no? Y acá en cambio ven más difuso, comprometiendo aquí los ganglios, ya nos ayuda la tomografía. Y también nos ayuda a determinar metástasis. Fíjense, este pobre señor tiene el hígado full metástasis de un cáncer gástrico grande, fíjense, todo esto es el cáncer gástrico. Entonces ya ha hecho metástasis en el hígado por varios sitios, ¿no? Entonces, este paciente en vez de operarlo se le hace quimioterapia. También en el diagnóstico es de mucha utilidad el CEA y el CA19-9. Sin embargo, solamente están en 1 de cada 3 pacientes. Pueden tener un cáncer gástrico así con metástasis y sin embargo el CEA y el CA19-9 pueden estar normales. Pero la endoscopía sigue siendo el gold estándar para su diagnóstico, ¿no? La endoscopía nos permite tomar biopsia, nos dice cuánto mide el tumor, dónde está ubicado, la profundidad y qué comorbilidades ven por allí, ¿no? Se puede hacer una ecoendoscopía para ver la profundidad de la lesión y la presencia o no de ganglios. Y sobre todo para que nos asegure el diagnóstico es que hacemos una buena biopsia. Lo que pasa, como ya les dije, a veces es sangrante, entonces la tocan y empieza a sangrar y ya se asusta el gacho, ya no le quiere hacer biopsia y es un problema porque hay que volver a hacer endoscopía al paciente. La estratificación, a medida que el tumor va entrando en la pared del estómago, va avanzando en T1. T1, cuando agarra toda la pared T2, cuando llega hasta la serosa T3 y cuando traspasa el T4. Y esto se repite en casi todo el aparato digestivo. Entonces es muy fácil recordar el TNM cuando ustedes agarran el concepto. La presencia de ganglios, NX no ha sido evaluados, N0 no hay metástasis en los ganglios regionales. De 1 a 2 decimos que es un N1. De 3 a 6 es un N2. De 7 a 15 es un N3A. Y de 7 a 15 ganglios regionales también decimos un 3B cuando los ganglios están más lejos, ¿no? Pero ya por encima de N1 el pronóstico es muy malo. Y M en el lugar de metástasis, M0 no metástasis y M1 metástasis a distancia. Hemos visto el sitio más frecuente es el hígado, pero puede dar pulmón y diseminación pericardial. Estos son los estadios, el resumen de lo que les digo, de acuerdo a que ingresen la mucosa o la serosa y presenten o no ganglios, ¿no? Hasta los estadios más avanzados, que son los estadios 3C o 4 con metástasis a distancia. Sin embargo, como les he dicho, siempre lo mejor es operar. ¿Cuáles son los criterios de incurabilidad? Que no se van a poder curar, enfermedad avanzada. ¿Cuándo hay esto? Cuando hay infiltración de la raíz del mesentero. No podemos sacar todos los intestinos. Invasión y encasillamiento de los vasos principales, los rodean y los ahorcan, ¿no? Y enfermedad a distancia, es decir, metástasis. Con todo eso sabemos que no es curable. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente cuando entramos, lo ideal es hacer una laparoscopía. Entramos con el laparoscopio, vemos todo el hígado, no hay diseminación, se hace un lavado gástrico, se mete agua. Agua, cloruro de sodio, hacemos un lavado y se recoge. Si es negativo, se opera. No hay metástasis, si es negativo, lo mejor es operar. Si es positivo,
es decir, salen células positivas en el lavado gástrico o haya sitios, lo mejor es darle quimioterapia. Y después ya lo operamos. Repetimos el proceso. Si es positivo, sigue el tratamiento paliativo. Si es negativo, pasa a la cirugía. Entonces, el lavado gástrico es una gran ayuda para determinar qué es lo que se debe hacer. Cuando no tenemos endoscopio, ¿qué hacemos? De frente a una laparotomía y lavado gástrico. Y vemos, si salen positivos, evidentemente el pronóstico va a ser malo. Los tipos de cirugía, ya habíamos hablado algo, pueden ser cirugías curativas o paliativas. Las cirugías curativas son las que ustedes han visto, el Virro-2 y el IDE-RUX. Las paliativas son de dos tipos, receptivas. Yo saco paliativa del estómago para hacer Virro-2 paliativo porque tiene mucha enfermedad, tiene metástasis, pero al sacar el tumor el paciente deja de sangrar, no se obstruye, puede seguir comiendo, aunque tenga metástasis, prácticamente hacer su tratamiento. O derivaciones, si no se puede hacer la resección, puedo llevar un intestino hasta acá arriba para que la comida siga surcando, no pase por el estómago o algo de eso. Pero siempre, como dice ahí abajo, la mejor paliación es la resección. Hay varios tipos de gastrectomías por su extensión, o sea, la magnitud. Gastrectomía total, cuando sacamos todo el estómago y hacemos una IDE-RUX. ¿No? Gastrectomía parcial, Virro-turno, se saca un pedacito del estómago y se anastomos el duodeno con lo que queda. Esto casi no se hace nunca en cáncer. Y la que más hacemos cuando es distal, la Virro-2, porque nos permite sacar una buena cantidad de estómago con todos los ganglios y hacemos una anastomosis gastrointestinal a los Virro-2, que es lo que permite su mejor tratamiento. Acá están viendo una anastomosis de un estómago con el esófago. Cuando esta es una anastomosis complicada, acá está el esófago, que está con un yunque, que tiene este fierrito, que está entrando en la sutura mecánica. Esto lo vamos a meter, esto va a entrar ahí, lo aprieta, dispara, y queda ya anastomosado. Se retira y después se cierra el muñón del otro lado. Es una ventaja porque es un lugar muy difícil para hacer la sutura manual. Entonces, de acuerdo a los resultados, podemos ver que hay varios tipos de gastrectomía. Por los resultados de RC lo decimos cuando no queda cáncer en la pieza, no ha quedado cáncer en el paciente, hemos sacado todo. R1, puede haber enfermedad residual microscópica, que a veces no la vemos, por ejemplo cuando hemos sacado mucho cáncer. R2, residual macroscópica, evidentemente queda tumor como mirando, pero ya no se puede quitar. Entonces, ese es un R2, R1, R0. Lo ideal es el R0, R1 se puede controlar con quimioterapia y R2 generalmente es solo el paliativo. Por su radicalidad, es decir, ¿cuántos ganglios saco? Puede ser D1, o sea, perigástricos, D2 cuando saco hasta los ganglios regionales de 7 a 12, y D3 cuando es extendida saco 13 a 16 ganglios. Esto es lo que realmente hacen los japoneses, que cuando los occidentales hemos tratado de hacer, siempre los pacientes han ido para acá. Este es un cáncer gástrico, fíjense, como un volcán. Fíjense acá, no llegan las calles gástricas, se quedan acá, en el camino, no llegan hasta la úlcera, de lo que les decía, que hay una enfermedad en torno de la úlcera. Y simplemente para recordarles todos los grupos ganglionales que son los ganglios. Entonces, la idea es resecar al menos 16 ganglios. Todos los D1 y los D2 más D1 del vaso del tronco celíaco, es lo que se debe sacar. Todos estos que están en amarillito generalmente los sacamos. Los otros pueden sacarse o no, dependiendo de la magnitud del tumor. Pero lo que sí es mandatorio, sacar los perigástrios y los D2 que están en los troncos celíacos. Bueno, lo mismo que les decía, los tipos de resecciones, extendidas o no. Y el grado histológico es muy importante, G1, G2, G3 nos va a decir cuán agresivo es el tumor y nos va a decir cómo lo podemos manejar, ¿no? El G1 es bien diferenciado, 95% de glándulas están en el tumor, el G2 50-95% y el G3 49 o menos por ciento de glándulas. Ya no se ven ni glándulas, ya está deshecho el estómago, ¿no? A veces cuando entramos a operar vemos acá y no se ve nada en el estómago, se ve sanito el estómago y el tumor estaba por acá, ¿no? Entonces, esto es lo ideal, operarlo, que el tumor no ha llegado ni siquiera a la serosa, entonces el pronóstico es mucho mejor. La sobrevida también depende de los márgenes. Si yo tengo poco margen,
y que sea que acá está el tumor, acá está el esófago, hasta acá lo hemos sacado. Entonces, el margen mayor de 3.8 centímetros, mejor pronóstico que el que tiene menos de 3.8. O sea, lo ideal es 4 centímetros por lo menos de distancia de tejido sano al tumor. Por eso es que hacemos Billroth 2 y no Billroth 1, para tener buen margen de tejido. Esta es una muestra de cómo hacen el Billroth 2 con sutura mecánica. Estamos echando 2 suturas acá, lo están anastomosando, cerramos acá y acá van a unir estos dos, ¿no? A veces le hacemos el Billroth 2, esto lo que hablábamos en la mañana, un Brown complementario. ¿No te duermes, ah? Este es el Brown complementario. ¿Por qué? Porque fíjense que el paciente come y si yo no hago esto, la comida se va a meter acá y va a ser masa ciega. Y la bilis que viene por acá va a ir a la boca anastomótica, va a tener reflujo. Entonces, si yo le hago un Brown complementario, lo que venga por acá y la bilis va a seguir acá y no va a ir a la boca. Por eso hacemos siempre el Brown complementario. Es esa anastomosis al pie. ¿Qué controversias quirúrgicas hay? ¿Qué cosas todavía no está definido? ¿Se hace gastrectomía total versus parciales? Eso va a depender del estado del paciente, del tipo de tumor, del grado de diferenciación, ¿no? Si es qué tipo de Loren es el tumor, es intestinal o difuso, ¿no? La resección R1 versus R2, las resecciones más radicales no siempre dan más resultados, tienen más morbilidad, más mortalidad postoperatoria. Y la cirugía laparoscópica que ha entrado y se puede hacer todo esto por cirugía laparoscópica, el único problema son los costos de las suturas. Las complicaciones, las principales, hemorragia postoperatoria, acá hay una hemorragia en la boca anastomótica, que se pudo echar con un endoscopio y le pusieron un clip y paró la hemorragia, ¿no? Con la aplicación de 2 clips. Otra de las complicaciones frecuentes son las fístulas. Se abre la sutura, cae el contenido intestinal a la cavidad peritoneal, hay que volver a entrar a suturar o mejorar la fístula, y a veces se forman bridas y se producen obstrucciones, que también es otro de los problemas. Si ya ustedes se imaginan una persona que tenga menos estómago o no tenga estómago, va a tener un problema en la digestión. El contenido intestinal va a pasar bruscamente a las asas intestinales. Las asas intestinales va a determinar que tiene otra acidez, otra composición, se va a dilatar el asa y va a producir lo que se llama síndrome de dumping. Hay un dumping temprano, que ocurre 30 a 60 minutos después de haber comido, el paciente se pone pálido, sudoroso, puede incluso desmayarse, y otro tardío que ocurre 2 o 3 horas después. ¿A qué se debe? Azúcar concentrada pasa rápido al intestino y produce este síndrome vagal, que se caracteriza, como todo síndrome vagal, debilidad, náusea, mareo, sudoración, diarrea, taquicardia y hipotensión, que incluso el paciente puede caerse. Entonces hay que enseñarle que debe evitar eso. ¿Y cómo lo hace? Comiendo varias veces al día, poquito, 6 veces al día. Horario fijo, despacio y bien masticado, no como el pavo que a veces los come. No acostarse por 1 hora para evitar el reflujo. Líquidos, solo medio vaso durante las comidas. Los otros deben ser 45 minutos antes o después de la comida para que no haya mucha distensión intestinal y no produzca el daño. Agregar dulces lentamente, primero poquito y después poco a poco, y leche con prudencia porque también acelera el daño. Cuando los ganglios salen positivos o el tumor es muy grande, nos es de mucha ayuda la quimioterapia. La quimioterapia puede ser neoadyuvante cuando vemos que hay mucho tumor, mucha masa tumoral, para achicar el tumor y después poder operarlo. Usamos varios sistemas, ciclofluorina, paclitaxel, carboplatino, fluoracilo cisplatino, fluoracilo oxaliplatino. Hemos visto ya, cisplatino es más útil cuando es un Loren difuso, cuando son Loren intestinal usamos los otros, entonces con eso nos ayudamos para escoger el mejor tratamiento. Se puede hacer quimioterapia perioperatoria, un poco antes se le opera y otro poco después. Eso se refiere a la quimioterapia perioperatoria, que también ha dado muy buenos resultados. Y la quimioterapia adyuvante, que se le da toda la quimio que se le piensa dar después de la cirugía, de acuerdo a los resultados de la cirugía. Operamos en el tumor pequeño, pero resultó con mucho ganglio, le damos quimioterapia adyuvante, ¿no? Y incluso se le da la quimioterapia junto con radioterapia. ¿Ves? Quimioterapia más radioterapia. También se está usando anticuerpos monoclonales, un trastuzumab. Se encontró que algunos de los cánceres gástricos son
expresan el gen RB2, y si expresa el gen RB2 se le puede usar trastuzumab. También estamos usando inhibidores de la tirosina quinasa porque ya estamos estudiando más el genoma, pero quién expresan células que pueden ser atacadas con la misma tirosina quinasa como la patinib, y eso va a mejorar la sobrevida y tiene menos toxicidad, ¿no? Fíjense cómo han avanzado las terapias, que simplemente las mirábamos al comienzo, después le dábamos solo 5-fluoracilo, ¿no? Después empezamos a hacer algunas mezclas con docetaxel, 5-fluoracilo, y ahora, fíjense, con terapias ayudantes la sobrevida de enfermedad avanzada, cómo ha avanzado, se ha progresado, y ahora pacientes con enfermedad avanzada pueden vivir varios meses tranquilos con buena calidad de vida. La radioterapia también es muy útil. En R0, cuando se ha operado todo, pero el tumor es T3, es decir, un tumor que ya llegaba a la serosa y cáncer positivo, le damos radioterapia, ¿no? Con o sin quimioterapia, y ayuda a controlar la recurrencia local especialmente, ¿no? La laparoscopía, tanto para el diagnóstico como el tratamiento, cada vez se está usando más, tanto para cirugía subtotal como para cirugía total. ¿Cuáles son las recomendaciones de prevención? Alta ingesta de fruta, cítricos y verdura, 2,5 tazas por lo menos al día, bajo consumo de sal, evitar ahumados, adobados, no fumar, evitar bebidas alcohólicas, endoscopías periódicas, diagnosticar y erradicar el Helicobacter pylori. Todo paciente que tenga una gastritis que después de unos meses no cure, hay que hacer endoscopía. En conclusión, el cáncer gástrico es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, tiene una alta tasa de letalidad, 75%. Estadios avanzados son los más diagnosticados desgraciadamente en nuestro medio. Primero el Perú en mortalidad y tercero en incidencia. Hombres, segundo, mujeres, tercero en incidencia. Despistaje radiológico y endoscópico tiene un éxito limitado porque no todos tienen acceso a la endoscopía y a las radiografías. Los riesgos más importantes, la dieta, el Helicobacter pylori, sal y nitritos. El Helicobacter pylori evidentemente es un carcinógeno asociado al 60-70% de los casos, y su erradicación puede reducir el riesgo, de ahí la importancia de tratar pacientes que tienen el Helicobacter positivo. La prioridad es el diagnóstico precoz. El tratamiento ideal es la resección, la mejor opción. La quimioterapia y la radioterapia tienen poca actividad, pero ayudan para controlar la enfermedad avanzada. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se han dormido o seguimos? No me voy a volver, ¿eh? ¿Qué? Me fue pasado de la cuenta, por eso le digo. No, la letra es chiquita, no se preocupen, ahorita nos vamos. Cáncer de apéndice y tumor carcinoma. Así como el cáncer gástrico han visto que es muy frecuente, vamos a ver, la incidencia del cáncer gástrico es rarísima. Menos del 0.5% de todas las neoplasias gastrointestinales. 1% de los adenomas vellosos se sienten en el apéndice. De 71.000 piezas de apendicectomía, 0.072 encontraron tumores vellosos, de los cuales 0.012, ese 0.02, eran adenocarcinomas. O sea, más raro que el amor. Verdier lo describió por primera vez en 1882, pero en un caso de autopsia de un adenocarcinoma del apéndice. En Estados Unidos no figura, evidentemente, ¿no? En el mundo tampoco, rarísimo, ¿no? En el Perú menos tampoco. Y en general podemos decir que son tres tipos, ¿no? 90% son tumores carcinógenos, es el tumor más frecuente del apéndice, lo vamos a ver. 8% son mucoceles, como estos, y 2% son adenocarcinomas, como este otro, ¿no? Entonces, este es todo el apéndice, fíjense, y una parte del apéndice, la que está extendida, ahí está el adenocarcinoma. ¿Quién hace el diagnóstico? Los internos. Cuando ustedes entren a ayudar, cuando vean una vesícula, una apéndice rara, mándenla al patólogo, porque es la única manera de diagnosticar esta enfermedad. Siraki la clasificó en dos tipos: invasivo, aquel que se extendía más allá de la mucosa, y no invasivo, aquel que está limitada en la mucosa. Entonces, fíjense pues, la porquería que es el apéndice. Entonces, entrar a sacar eso, pues, la sacan en apendicitis, y es realmente la mayoría de los veces
un hallazgo quirúrgico, ¿no? Hay una diferencia de un adenocarcinoma mucinoso de bajo y alto grado. El adenocarcinoma mucinoso en todos los órganos tiene peor pronóstico. El adenocarcinoma más agresivo, puede haber tumores neuroendocrinos y no mucinosos, y el adenocarcinoma en anillo de seno es el de peor pronóstico. Está asociado a algunas mutaciones, CARRAF, BRAF, inestabilidad satelital y algo otros más raros, ¿no? Pero se sabe poco de esto, ¿no? Por más que se esté haciendo estudios genéticos, sabemos que tiene una carcinogénesis como todo, la carcinogénesis del aparato digestivo, de una mucosa normal va avanzando un adenoma más avanzado y al final por mutaciones se va a producir un carcinoma que va a volverse invasor. El cuadro clínico predomina en los varones, especialmente en mayores de quinta edad. A mí cuando me llevan a operar una persona mayor de 45, 50 años, ojalá que no sea un cáncer, pero que es la más alta incidencia en varones, más de 50 años. Porque realmente la apendicitis está en gente joven. En la gente joven no hay mucho riesgo, pero en mayores sí se puede encontrar. A ver, acá en la apéndice, justo en la base, está el tumor de la apéndice, ¿no? Son hallazgos quirúrgicos de la operación. La mayoría, el 58%, los operan por apendicitis aguda. Hallazgos incidentales, 38%. En forma excepcional puede haber invaginación intestinal por el movimiento peristáltico, como hay una masita, se vende el ciego o el hilo terminal sobre el tumor, ¿no? Puede haber un sangrado rectal o cual es raro y producir anemia crónica. Produce marcadores tumorales como el CA, CA19 y el CA125. Cuando están elevados, generalmente es mal pronóstico, quiere decir que es enfermedad diseminada. El tratamiento del objetivo es el control local del tumor, alivio de los síntomas, control de las recidivas y obtener información para la identificación y prevenir la metástasis. Acá se operó, ¿ven? El resto de la apéndice y todo está hinchado, todo este apéndice tenía un tumor. Tenemos que hacer una resección oncológica, es decir, sacar el tumor más los ganglios que lo rodean. Esto lo vamos a volver a ver en colon, esto es parte del colon prácticamente. Muchas veces sale el apéndice, como ustedes han visto acá el apéndice, ahí está. ¿Ven? El apéndice, el beso del colon, debería ser todo esto, ¿no? Entonces sacamos todo esto y lo mandamos. Si nos sale que es positivo y llega hasta la serosa, o si hay ganglios, hay que hacer el siguiente paso, que es sacar todo el colon derecho, porque está muy cerca de la recidiva. Cada vez se está trayendo, ya hemos visto la patología molecular, el cuadro clínico, el tratamiento, el tipo de resección, lo que les decía, si es muy grande el tumor, que se invade toda la serosa y hay ganglios, hay que sacar todo el colon derecho. Digamos la cólica derecha, la iliocólica, y sale todo ese pedazo del colon con el tumor para tener una resección oncológica aceptada, ¿no? Ahí está la vitrectomía derecha, está saliendo lo mismo que les digo, los pasos, ¿no? Cómo se hace, incisión mediana, exploración de la cavidad, ligadura de la base, que está viendo, vamos a sacar todo esto, todo lo que está en el dibujito, toda la cólica derecha, con el ciego y el apéndice. Entonces los estadios generalmente solamente decimos si es localizada o regional. Local, una reacción colónica o oncológica, no requiere adyuvancia. Pero si hay diseminación ganglionar, después de la resección en bloque con los ganglios, debe recibir QT, incluso a veces radioterapia, si está invadida la pared abdominal. En muchos casos se encuentra enfermedad metástasis. De todas maneras, la citoreductiva, la cirugía de la metástasis y la llevarse con quimioterapia puede ayudar. Acá se ha sacado el colon derecho y la apéndice que la grasa bastante dilatada. El factor pronóstico va a ser, como en todo el digestivo, la penetración en la pared abdominal, más de 4 ganglios invadidos, la presencia de metástasis y el grado de diferenciación. Si es muy indiferenciado, tiene peor pronóstico, ¿no? En conclusión, lo más importante es que en 1225, en 24 especímenes, 1.96 encontraron cáncer de apéndice. La única manera de saberlo es mandando el apéndice al patólogo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no la mandan y la botan a la basura? Cuando este señor tenga recidiva, nadie va a saber qué pasó. Y simplemente, lo operaron del apéndice, ahí debe estar el cáncer, lo botaron. En cambio, si sale que hay cáncer en el apéndice,
podemos hacer el estudio, ver si necesita algo más, si se opera o no y se puede curar. En conclusión, ¿qué rápido es esto? Es una rara entidad, difícil diagnóstico temprano, la cirugía oncológica es el mejor tratamiento, quimioterapia y radioterapia ayuda, es limitada en casos avanzados y todo apéndice debe ser estudiado, es lo más importante. Y ahora brevemente vamos a hablar sobre un tumor especial, que es el tumor carcinoide intestinal, o es un tipo de tumor neuroendocrino. Hay tres tipos raros: el tumor neuroendocrino, el tumor carcinoide y los GIST, que lo van a ver con la otra doctora. Los tumores carcinoides derivan de la célula madre, stem cell, productivas intestinales. Son de crecimiento muy lento y silencioso. No son agresivos, duran mucho tiempo, 10, 12, 15 años el paciente está con el tumor, a diferencia de los otros sitios, ¿no? En 1895, este médico alemán Glesbrock informó el hallazgo incidental de un tumor de 3 pulgadas en la base de la appendicular. Y se parecía al cáncer, por eso le puso el nombre carcinoide, como si fuera cáncer, ¿no? En 1907 fue Oldendorf, definió el tumor carcinoide y fue introducido en la Sociedad de Patología Alemana, ¿no? Similar a un cáncer, decía. Sin embargo, tenía la característica de que era muy benigno comparado con los adenocarcinomas. Tiene un lento crecimiento, es un tumor neuroendocrino con variabilidad de grado de malignidad. Generalmente son no funcionales, hay tumores funcionales. Cuando son funcionales pueden producir el síndrome carcinoide. ¿Qué quiere decir? Que este tumor carcinoide empiece a producir sustancias químicas, especialmente 5 y 12 de vitamina. Fíjense en la tomografía cómo se ve el apéndice como un pequeño tumor, pero esto ha estado años creciendo, ¿no? Mayor incidencia atribuida al aumento del consumo de inhibidores de protones. Por eso lo tenemos ahora más. O sea, omeprazol, esomeprazol, todo eso se ha asociado. Hay estudios que lo han asociado. Tampoco podemos decir que causa directa. En general son asintomáticos todos los tumores carcinoides. Son raros, del 0.5 al 1.5 por cada 100.000 habitantes, pero está en aumento, cada vez vemos más frecuente. En más del 75% de los casos, su ubicación es gastrointestinal. ¿Puede haber tumores carcinoides fuera del aparato digestivo? Sí. El más frecuente es en el apéndice, pero puede haber en el esófago, puede haber en el recto. Y el 2% en el pulmón, ¿no? Porque tiene el mismo origen embriológico. El más frecuente síndrome hormonal de los tumores neuroendocrinos es el síndrome carcinoide, este es el que estamos hablando. Acá es un estudio de las localidades donde más se encontró, por largo el apéndice, pero le sigue el ilio, ¿ves? Pulmón, bronquios y tráquea, ¿no? Y acá recto y los otros, ¿no? Pero puede haber en cualquier lugar del aparato digestivo y aparato respiratorio. El síndrome carcinóide típico es un hombre mayor de 56 años, con antecedentes oncológicos en la familia, que tiene antecedentes de cirugía de pared abdominal. El padecimiento actual es diarrea crónica, flushing facial, se ponen rojos, toman vino y se ponen colorados, corren y se ponen colorados, pérdida de peso, astenia, dinamia, dolor abdominal y prurito. El flashing produce prurito, este síndrome que produce 5-hidroxiquetamina produce escozor. En la exploración clínica se puede encontrar hepatomegalia dolorosa, huellas de los rascados miembros inferiores por el síndrome, rubicundé facial intermitente. A rato se ponen colorados, a rato bajan. ¿De qué depende? De la salida de estos mediadores químicos que se pongan colorados. Solo 7% de los pacientes con tumor carcinoide presentan síntomas clínicos conocidos como síndrome carcinoide. La baja incidencia de síntomas clínicos se debe a la sustancia producida por el tumor somatizada por el hígado. Entonces, cuando vemos que produce rubicundez, escozor y todo eso, es porque ya tiene mucha metástasis hepática y el hígado no puede manejar estos mediadores químicos que el tumor está produciendo. Por eso uso juega en contra del paciente. Fíjense, el hígado tiene metástasis. Si la metabolización hepática es sobrepasada por la producción de estas sustancias, entonces va a haber el síndrome carcinóide. Tiene que haber más producción que lo que puede metabolizar el hígado, ¿no? Está desencadenado por el estrés, lo que les comentaba, el alcohol, el ejercicio físico.
En general, es un factor de mal pronóstico. La presencia del síndrome carcinoide asociado al tumor carcinoide nos indica mal pronóstico porque la enfermedad está diseminada. El síndrome carcinoide tiene tres grandes grupos de síntomas: enrojecimiento facial, hipermotilidad intestinal caracterizada por ruido, borborismo, diarrea, náuseas, vómitos y palpitaciones, taquicardia, porque la 5-hidroxitritamina le va a producir eso en el corazón. El cuadro clínico, ya hemos visto algo, el enrojecimiento facial del tronco, 50%, desde acá para arriba, se ponen coloraditos. Hipermotilidad gastrointestinal, diarrea del 70%, compromiso de las cavidades cardíacas derechas, porque tanta producción de 5-hidroxitritamina hace que se endurezcan las arterias y las venas y las paredes, y eso se llama síndrome de Heidelberg. Puede haber espasmo bronquial por las mismas sustancias, miopatía, dolores musculares e hiperpigmentación en un 5%. Lo mismo que le decía, cómo se caracteriza el síndrome carcinoide: un síndrome de hipermotilidad intestinal, trastornos vasomotores, broncoespasmos, lesiones vasculares, hepatomegalia nodular y afectación cutánea, edemas y lesiones pelagroides. ¿Cuáles son los mediadores químicos? Todos estos, pero el más frecuente es la histamina y la 5-hidroxitritamina. Pero todos pueden estar aumentando el glucagón, el BIM, la calicreína. Cada síntoma está más asociado a ciertos humos: el dolor va a abandonar la 5-hidroxitritamina, el flash 5-hidroxitritamina como en todos, pero también a la calicreína, el NK y la histamina. Y esto es producido por el tumor y ataca todo el organismo, y por eso son estos síndromes digestivos. Estos son derivados del triptofano que se eliminan en la orina. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Buscando el 5-hidroxidol acético en orina. Este es uno de los pocos marcadores tumorales que lo buscamos en la orina, junto con la proteína Bence-Jones para el mieloma, ¿no? Entonces tienen que juntar la orina 24 horas. Cuando ven estos coloraditos así, esta sospecha o metástasis hepáticas múltiples, tiran 5-hidroxitritamina en orina 24 horas, y si le sale positivo es un tumor carcinoide. El ácido 5-hidroxidol acético, lo que se puede hacer, tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%. Sin embargo, algunos cuerpos hay con niveles urinarios de 5-hidroxitritamina normales, o pueden obtenerse falsos positivos si el paciente ingiere plátanos, nueces o tomates. Es una prueba muy poco sensible. Si toman todo eso, le puede salir alto, y no porque tenga tumor, sino porque la tritamina ha salido del plátano. También hay otro marcador tumoral mucho más sensible, como la cromogranina. Generalmente lo que hacemos es pedimos la prueba urinaria, si sale positiva, se le pide cromogranina para reconocerlo. Es un marcador muy útil de seguimiento y respuesta a las intervenciones terapéuticas. Es una glicoproteína que se agrega por la familia de las graninas, que son las que predominan en este síndrome. Lo mismo que les decía, el marcador celular más importante es el CAID. Si el CAID es elevado, el pronóstico es malo. Valores mayores del 2% se beneficia con quimioterapia. Acá ven las válvulas engrosadas del corazón por el tumor carcinoide. El síndrome carcinoide permanente produce hipertensión y produce taquicardia y produce engrosamiento de las válvulas. El tratamiento generalmente solo es paliativo. Usamos inhibidores mediadores hormonales, especialmente ocreotide subcutáneo o endovenoso. Hay un ocreotide de depósito, hay un similar al ocreotide que es el lagreotide, que es una análoga a la somatostatina, que los CISAT, otro más moderno que ellos. Ya es la cirugía y después hay quimioterapia. El pronóstico va a variar de cómo se comporta el tumor carcinoide. Muchos de ellos vienen ya así con metástasis. Si lo podemos resecar, es mejor resecar la mayor cantidad de tumor que sea posible. En conclusión, es una muy rara entidad de difícil diagnóstico temprano. El marcador es ácido 5-hidroxidol acético de colina. Síntomas: cuando hay síntomas quiere decir que es un mal pronóstico. La cirugía oncológica es el mejor tratamiento. Quimioterapia y radioterapia en casos avanzados. Y yo pondría acá dielocrotide, que es un inhibidor de la somatostatina, si es de buena continuidad. Muy bien, eso es todo, chicos. Gracias.